A través de Fortran aquí no existen las subrutinas y esas cosas de los lenguajes ya muy viejos. Acá uno tiene una sola estructura que se llama funciones. Estas funciones van a ser bloques de código que ingresan objetos y devuelven objetos. Pero hay un detalle, para Python las funciones tienen un estatus particular. Tienen el mismo estatus que cualquier objeto primario, digamos. Por ejemplo, un entero es un objeto de la clase entero. Bueno, las funciones que uno construye aquí tienen ese mismo estatus, es decir, las funciones pasan a ser objetos. Y, y al tener ese estatus prioritario de alguna manera, a las funciones las vamos a poder meter adentro de listas o vamos a poder hacer cosas por el estilo. Bueno, ¿para qué se usan las funciones? Si no están muy acostumbrados, las funciones se utilizan para no hacer esto que puse aquí, los códigos chorizos, que en inglés se llaman códigos spaghetti, le dicen. Que no sé si alguna vez tuvieron la suerte maravillosa de ver un código en Fortran 77, que son códigos que no se acaban nunca y que están con gotos, con un montón de cosas, y es porque la implementación en Fortran 77 no, en el anterior, en la versión anterior, en la cual se escribían ristras de líneas y líneas y líneas de código. Bueno, acá cuando uno va a tener que repetir algún pedazo de código o lo va a tener que ir llamando, bueno, conviene siempre hacer una función, ¿no? Eso más o menos en todos lados es igual. Las funciones, vamos a usar la palabra clave def para definirlas. A continuación irán los argumentos y vamos a usar una palabra clave que es return para entregar, para tener lo que es la salida. Por ejemplo, acá hay el ejemplo primero, que es cómo construir una función, la función más boba de todos, que es la que no recibe ningún argumento y la que no tiene un valor de retorno especificado. Se llama, bueno, con la palabra def, la defino, se llama hola, acá adentro van a ir los argumentos, pero no hay, y acá va un 2 puntos, ese 2 puntos es importante, y adentro voy a tener que poner tabulado todo lo que pertenezca a la función. Lo mismo que por ejemplo habíamos usado en el for, o en el if, o en ellos, acá todo lo que está en la función está definido por el nivel de indentación. En este caso, tengo lo que hace esta función es imprimir hola mundo. ¿Bien? Y acá, esta es una cosa que a mí me parece muy bonita, es que a continuación de la definición uno puede poner entre 3 comitas, ¿sí? 1, 2, 3, lo mismo que habíamos visto cuando vimos cómo se declaraban clases y se construían. En 3 comitas voy a poder poner un texto que ayude. ¿Bien? En este caso dice, bueno, función boba que no regresa nada. Por ejemplo, entonces, si yo pongo help hola, el intérprete de Python va y busca a dónde está hola y bueno, la encuentra aquí y se fija que está entre 3 comitas y me pasa el help y me dice, bueno, help sobre la función hola en el módulo main. ¿Bien? Esto quiere decir que está en la parte importante, en el main del programa, en la parte principal del programa, y me dice, bueno, es hola, no recibe argumentos y es una función boba que no regresa nada, como yo la había construido acá. ¿Bien? Entonces, consejo personal, por ahí les puede ser súper útil esto de poder ir describiendo de esta manera los objetos que vayan haciendo. ¿Bien? Entonces, si ustedes definen una función, inmediatamente ponen el def, le escriben qué es lo que va a hacer esa función y ya le va quedando de alguna manera documentado todo lo que vayan haciendo. Eso es bastante piola. Muy bien, y así como uno tiene las funciones bobas, bueno, uno puede hacer cosas un poquito más piolas con las funciones. Bueno, acá les voy a mostrar cómo sería una función que multiplica una lista o una tupla por una constante. Bien, fíjense que mi función se llama producto y va a recibir el argumento vect y el argumento const, así, de esta manera. Esta va a tener, aquí le puse la descripción, y va a tener assertions. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los assertions? Los assertions es
hacer preguntas para ejecutar y para que uno no pueda pasar datos incorrectos o cosas por el estilo, ¿bien? Para que el programa no se vaya a cualquier lado. Esto se puede obviar, pero yo también recomiendo siempre hacerlo. Por ejemplo, aquí con esta palabra, ¿no? Assert, lo que estoy diciendo es si el type, ¿no? ¿Qué tipo de objeto es vect? Si el type de vect es lista, es list, o el type de vect es tupla, ¿bien? Que continúe el bloque de ejecución, ¿bien? Entonces, si yo agarrara y le pasara en el primer argumento un diccionario o una constante, un entero simplemente, este producto no funciona. Simplemente me va a tirar un error de assertion. Lo mismo aquí, que para constante le digo que tiene que ser o entera o float, ¿bien? Y luego adentro lo que hago es un bucle. Fíjense que le digo que vaya, que agarre una variable i que esté adentro de range. Ya vimos range, ¿se acuerdan? Y entonces range lo que me va a hacer es construir un objeto que va a tener números naturales que van a ir, que van a ir desde start hasta stop y cada step. Start no lo especifiqué, entonces van desde 0. Len sirve para obtener la longitud de una lista o una tupla. Entonces aquí le pido len de vect, y como yo ya le dije que solamente esto funcione si vect es lista o tupla, me va a sacar cuánto es el largo que tiene, cuántos elementos tiene vect. Entonces fíjense que yo, al contrario de, por ejemplo, en Fortran, siempre me voy remitiendo a Fortran porque es el que más estoy acostumbrado. Y en Fortran uno tenía que pasar cuántos elementos va a tener mi matriz o empezar a hacer módulos y toda una historia. Bueno, aquí fíjense que yo cuando le paso el vector pasa completo y entonces puedo averiguar cuál es el largo que tiene. Y entonces le digo, bueno, haceme un objeto range de largo de vect elementos. Y a cada uno de vect sub i multiplícalo por const. Y entonces al valor que tiene vect sub i le asigno el valor que tenía antes multiplicado por const. Yo sé que lo que estábamos acostumbrados a la notación de otros lenguajes más duros cuesta a veces, pero hay que practicar y funciona. Bueno, fíjense que el bucle for está acá solamente, porque la indentación es hasta aquí. Entonces este for se acaba en esta línea. La línea que sigue va a ser return vect, es decir, me devuelve vect. ¿Ok? La función, el objeto producto de vect, const va a tomar un valor. Bien, que va a ser otro objeto que es el objeto vect. Acuérdense siempre de pensarlo de esa manera. Entonces fíjense que yo lo que voy a poder hacer desde afuera es hacer esta cosa. Yo a aquí le asigno una lista 0, 1, 2, 3, 4. B le pongo una variable de tipo B, es una variable de tipo de punto flotante. Bien, float. Entonces le digo vector igual al producto de A, B. Lo que quiere decir, como yo acá tengo return vect, lo que va al valor que va a tomar este objeto va a ser el valor de ese producto, el que tiene aquí vect. Bien, y eso se lo asigno a vector. Entonces, si yo imprimo vector, fíjense que lo que hizo estos eran números enteros, una lista de enteros. Acá lo fue multiplicando por float 5 y lo convirtió todo a float y me lo multiplicó por 5. Bueno, acá dice, también se pueden armar funciones que reciben argumentos con valores iniciales. Esto es súper útil, porque yo le puedo dar valores por defecto a mis funciones, algo que no es usual y que se hace de manera muy simple y sencilla. Si yo le puedo dar valores por defecto a mi función, uno a veces tiene códigos que son muy largos y a veces, qué sé yo, uno llama una función
y no le pasa argumentos y eso tranca todo un código o puede hacer un montón de cosas que son no deseables. O simplemente una vez necesita tener valores default y no tener que estar generando y llamando con el valor de default. Entonces tener un default es una gran cosa. Lo único que hago yo en la misma función producto que tenía antes es agarrar y acá donde pongo los argumentos, decir vect, en vez de dejar solo vect, const, pongo vect igual y al valor por defecto y const igual y al valor por defecto. ¿Bien? Es la misma función de antes, solo que ahora tiene los valores, después de un igual le estoy asignando el valor por defecto. Fíjense que yo acá llamo a producto con vacío, que me hubiese tirado un error si yo hubiese puesto producto sin argumentos, producto vacío, y ahí me toma el vector toma el valor 3,3, porque me multiplica este 1,1 por 3,3. Por 3, perdón. Es un detalle pequeño, pero a la vez súper útil. Y hasta aquí todavía seguimos con funciones que podrían, digamos, seguir siendo bastante parecidas a las que vimos antes en cuanto a los argumentos. Pero también se pueden construir funciones sin ponerle nombre a los argumentos. Como yo a una función le voy a pasar un objeto o una ristra de objetos, ¿para qué los voy a nombrar? ¿Bien? Podría simplemente pasarles a todo eso. Bueno, siempre eso trae conflictos porque a veces uno tiene que controlar qué es lo que hacen adentro, pero pueden haber funciones de propósito general que hagan, como, qué sé yo, cosas, imprimir, por ejemplo, el argumento. Tan simple como eso. Y bueno, si yo lo único que necesito es imprimir el argumento de una función, la puedo llamar independientemente de lo que yo le ponga adentro. Por ejemplo, acá lo que les muestro es cómo construir una función con argumentos que dependen del orden en el que uno los pasa. Cuando uno agarra y dice def, nombre de la función, en este caso se llama order args, y acá le pone paréntesis, entre paréntesis le pone estrellita y alguna palabra clave, un puntero a los argumentos, ¿bien? No importa, alguna palabra, asterisco y la palabra clave que van a tomar los argumentos. Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer aquí adentro. Esta función dice, devuelve los argumentos ordenados con los de tipo int primero y en orden reverso. ¿Qué significa eso? Agarra aquí y me hace una lista vacía. Y dice, para A que esté adentro de args, ¿bien? Que pasaron aquí como los argumentos, para A que esté adentro de args, dice, si el tipo de A es entero, usame el método reverse de la lista, es decir, poner el que estaba al último, al principio, digamos, da la vuelta, recorrerla en sentido al través, digamos, en vez de ser 0, 1, 2, 3, 4, bueno, ahora me la pone 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Entonces, agregale a lista este A. ¿Sí? Después volvela a dar vuelta a lista y empezá a agregarle todas las otras cosas que no sean enteros. ¿Bien? Si es entero, la da vuelta, le agrega A y la vuelve a dar vuelta y la deja como estaba. Si no es entero, simplemente le agrega los argumentos que vengan. Y devolveme esta lista. Veamos cómo funciona. Fíjense que yo acá definí A igual al entero 3, B igual al string hola, C igual al float 4, D esta lista 3, 4, 5 y E este entero 5. Entonces llamo a order args, ¿sí? Que me va a devolver una lista, acuérdense, que sean A, B, C, D, E. Y lo que me devuelve es 5, 3, hola, 4 y la lista. Veamos qué hizo. Pasó a A que valía 3. ¿Bien? Entonces, primero entró A. A está en args, ¿no? Entonces se pregunta, ¿es de entero? Sí. Invierte esta lista, le agrega A y la vuelve a invertir.
A es el primero que entró, que era entero, entonces va primero. Después viene hola. ¿Es entero? No. Entonces simplemente lo agrega. ¿Sí? Después viene 4 y así va dando vuelta. Después viene 5. Invierte la lista, la agrega al 5 y la vuelve a invertir. ¿Bien? Y después regresa todo esto. Entonces, se puede no saber estrictamente qué argumentos van a entrar en mis funciones y simplemente trabajar con ellos según el orden en el que yo los pasé. Sobre el argumento 0 hacer tal cosa, el argumento 1 hacer tal otra y así. Estoy construyendo pirulo a la que le voy a meter asterisco piri. Y le voy a decir que la imprima simplemente. ¿Bien? Entonces ahora voy a llamar a pirulo con una lista, por ejemplo, y un texto. Sí, puede ser cualquier cosa. Detalle. Fíjense que yo aquí puse print piri, ¿no? Fíjense cuando yo simplemente imprimo cómo entraron los argumentos, que acá me devuelve una tupla, ¿ok? No me devuelve cualquier cosa. O aquí adentro, piri es una tupla, no es cualquier cosa. Porque acuérdense que una tupla es inmutable. Y lo que quiere hacer, y lo que quiere Python es que uno no rompa lo que uno pasó en estos argumentos. ¿Bien? Acuérdense de ello. Porque yo podría haber agarrado acá, pasar un montón de argumentos y empezar a romperlos y qué sé yo. No, me construye una tupla guardando los argumentos. Entonces, ya mismo cómo se pasan argumentos por orden. Y hasta aquí venimos más o menos con funciones que son estructuradas. Ahora puedo pasar diccionarios. ¿Sí? Acá, por ejemplo, les muestro otra función en la que voy a pasar argumentos con diccionarios. Para pasar con orden va un asterisco. ¿Sí? Asterisco args. Para pasar diccionarios voy a tener doble asterisco y el diccionario. ¿Sí? Bien, fíjense en esta función que se llama order args. ¿Sí? Va a entrar este diccionario con doble estrellita y keyword args. Dice, calcula la posición en función del tiempo para una caída libre. Vamos a hacer un argcheck, que sería una variable, dice para argcheck, que es una variable cualquiera, en los keys del diccionario. ¿Se acuerda que en diccionario siempre tenía la palabra clave y dos puntos? Digamos, tiene la clave, dos puntos y el valor que toma, ¿no? Entonces, el método keys de keyword args me devuelve cuáles son las claves precisamente. Dice, para este argcheck en las keys, pregúntame que argcheck sea igual a altura inicial o argcheck sea igual a aceleración. ¿Sí? Texto, string, aceleración, string, altura inicial. Este O lo que quiere decir es que si uno de ellos es verdadero, esto es verdadero. Si uno de ellos, si ambos no son verdaderos, no toma valores. Es falso, perdón. Bueno, acá digo H, ¿sí? Que sea el diccionario, que tome el valor del diccionario, altura inicial. A, que tome el valor del diccionario, aceleración. ¿Sí? Estoy llamando a keyword args, altura inicial, keyword args, aceleración. X, una lista vacía, entonces digo posiciones H, t igual a 0. Y entonces acá hago un bucle, mientras la posición sea mayor que 0, la posición va a ser h más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Incrementame t en un pasito. Y agregame la posición nueva a lo que ya tenía en esta lista X. Entonces, si la posición era h, le voy a tener h más h, la que sigue, h, la que sigue, y así, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Y esto mientras la posición sea mayor que 0. Entonces, después, devolveme. El while empieza aquí y se termina aquí, ¿no? Por la tabulación.
finalmente devuélveme X, que va a ser la lista que va a tener las posiciones. Probamos y le pongo aceleración, los argumentos. Defino un diccionario, fíjense, llave, aceleración, 2 puntos, menos 9,81. Coma, otro elemento. Altura inicial es el otro elemento del diccionario, vale 10. Entonces le digo, bueno, order args de argumentos. ¿Sí? Lo paso a este diccionario con doble estrellita. Doble estrellita, argumentos, argumentos. Me imprime aquí esto. 10, 9,995, bla, 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 bla. Acá hay un negativo, bueno, ahí se corta. Porque este lo calculó después. Fíjense que lo agrega y una vez que lo agrega da la vuelta y se fija si es mayor que 0. Es decir, siempre se va a pasar de 0. Fíjense que acá yo digo argumentos. Llámame argumentos con A igual a menos 9,81 y H igual a 10. Este assert dice que se tiene que llamar altura inicial y aceleración. Entonces, este tipo va a agarrar aquí y me va a tirar un error de assertion que no se lo puede ver, pero bueno. El error de assertion es que no se llaman aceleración y altura inicial, se llaman A y H. Entonces aquí, abajo de todo el código de error, me dice, los argumentos que se admiten son altura inicial y aceleración. ¿Sí? Si no le decís que es una lista, no sabe que puede hacer append, porque no tiene los métodos de lista. Si yo no hubiese puesto aquí X igual a lista vacía, este X append, me va a decir, che, yo no sé, ¿por qué me pedís que haga un append sobre algo que no sé qué es? Estoy contento. Bueno, ahora viene la parte más divertida. Ya todo esto para mí era muy nuevo, hasta que empecé a trabajar con Python y me pareció espectacular. También se pueden pasar funciones como argumentos de las funciones, pero van a ir primero, ¿sí? Acá les muestro un caso. Acá hay una función, fun1, ¿sí? Que tiene valores por defectos a igual a 2 y b igual a 4. Fun1 me devuelve el producto de a por b. ¿Bien? Cada vez que yo llame fun1 de 3 y 2 me devuelve un 6. Y acá voy a hacer una fun2, ¿sí? Que al primer argumento es una f grandota. Y acá tiene una lista de argumentos, ¿sí? Cualquiera, que van según el orden, porque son asterisco X, ¿sí? Es decir, van según el orden. Y el orden yo las voy a ir reconociendo según el orden que tenga. Esto lo único que hace, esta función 2, fun2, es devolverme la f que yo le pase aquí, es decir, me va a evaluar a la función f, fíjense que acá viene un paréntesis y acá está el otro, de el primer valor de esta tupla, ¿sí? De esta tupla me dice el x0, el primer elemento de la tupla, el 0, ¿sí? Y acá me devuelve el primer elemento de la tupla, el 1. Acuérdense que era una tupla, cada vez que uno armaba esto, los argumentos me los vuelve una tupla. Es decir, acá lo único que estoy haciendo es enmascarar una función. Para después, si le encuentran utilidades, mejor. Pero se pueden hacer cosas mucho más complejas, pero yo quiero mostrar el funcionamiento nada más. Fíjense, pongo acá print. Llamando a fun1. Fun1 y entre vacío quiere decir que va a tomar a igual a 2, b igual a 4 y me va a imprimir entonces un 8. 4 por 2. 2 por 4, perdón. Y acá hago una lista, ¿sí? Que toma los valores 5 y 2. ¿Sí? Fíjense que acá dice el segundo argumento tiene que ser una lista o tupla de 2 elementos, ¿no? Entonces aquí estoy haciendo una tupla de 2 elementos, una lista de 2 elementos, perdón, 5 y 2, y llamo a fun2. El primer argumento es la función 1. Y acá la lista. Y lo que hace es agarrarme el primer elemento y multiplicarlo por el segundo. También se pueden devolver múltiples salidas y entonces yo puedo agarrar aquí, mandarle otra vez, aquí estoy haciendo order args múltiple. Entran
aquí todos los argumentos, lo que sean, y vuelvo a hacer lo mismo de antes. Organizo, ¿no? Pongo los tipo int al principio y todo lo demás. Pero le puedo decir return y acá le puedo poner la return 1, return 2, el valor 1 de retorno, el valor 2 de retorno, el 3, el 4, el 5, todo lo que a mí se me ocurra. ¿Sí? Entonces, fíjense que el objeto orderArgs múltiple, cuando me devuelva algo, me va a devolver esto, coma, esto. ¿Sí? Fíjense que acá volví a poner lo mismo de antes. A igual a 3, hola, pa. Y hace toda esta cuestión cuando yo lo llamo con A, B, C, D, E. Pero aquí le estoy diciendo ordenada y argumentos. Ordenada, coma, argumentos, igual a lo que me retorne toda esta función. Entonces me va a retornar lista, que es la que está ordenada, coma, argumentos, que argumentos son los que están sin ordenar. Entonces pongo acá print argumentos y me devuelve, me muestra la tupla de los argumentos. Fíjense que afuera, ahora aquí en argums, ¿sí? Toma ese valor. Y cuando pongo print ordenada, me la devuelve cuando está ordenada. ¿Sí? Puedo devolver distintas cosas. Lo único que tengo que hacer es separarla por comas. Bueno, antes de terminar me quedan dos cositas nada más. Para que cuando hay muchas veces que uno tiene que hacer una función que va a hacer una sola cosa. Y eso pasa muy a menudo. ¿Cuántas veces uno no escribió, no creó una subrutina, una función que la llama una sola vez y que hace una soncera? Bueno, aquí uno puede hacer funciones en una sola línea, que son funciones, son el poder de abstracción máximo respecto de las funciones, o de síntesis máxima. Acá, y esa se llama lambda. Lambda es una palabra clave que sirve para construir estas funciones. No se construyen como def, nombre, argumento, bla, bla, bla. No. Aquí uno lo que va a hacer es poner lambda, la variable que va a tomar, pueden ser varias, x, y, z, lo que sea, dos puntos y lo que tiene que hacer la variable, la función. ¿Sí? Esto es lo que va a ser el valor del retorno. Y entonces todo esto uno le asigna a un nombre. Todo este objeto lambda, x, dos puntos, bla, uno se lo asigna a alguien. ¿Sí? A ese objeto uno le pone un nombre. Entonces después uno agarra y llama a ese objeto con los argumentos que correspondan, que van a ser todos los que uno puso acá antes de los dos puntos, y eso ya es la función. Así de simple. Entonces, por ejemplo acá, pongo print doble de 8 y me va a dar 16. Doble igual a 16. ¿Sí? Y esto es genial, porque yo ahora puedo agarrar y definir cosas mucho más genéricas. Por ejemplo, ¿se acuerda que yo había hecho fun1 por acá? ¿Dónde está fun1? Que me multiplica dos números. ¿Sí? Entonces puedo llamar a fun1 de x,x y esto me va a dar al cuadrado. Y a eso lo elevo al cuadrado. Esto es para mostrarle que uno puede meterle funciones aquí, ¿no? Imagínense que si uno puede meter funciones aquí, uno puede encapsular cosas gigantes. Uno puede agarrar y llamar, qué sé yo, alguna función que la pirateé a un alguien que hacía una cosa, no sé, que calculaba todos los tensores de tensiones de no sé quién, y que uno puede agarrar y decir, yo necesito calcular para un solo valorcito y de manera sencilla, para una sola variable. Bueno, voy a hacer lambda x de esa función que calculaba aquí con 73 argumentos, que agarro y se lo pongo a todo y entonces lo llamo cuarta. En este caso estoy llamando a la función 1, la elevo al cuadrado y lo llamo cuarta. Y entonces pido cuarta de 3 y me da la potencia cuarta de 3. Qué sé yo. Son poderes de abstracciones que son mágicos. Pero esto sirve muchísimo para cuando uno se topa con cosas que uno va a trabajar una sola vez o cuando uno necesita enmascarar cosas que son gigantes. En vez de agarrar y hacer def enmascarador de x y adentro llamar a la otra función, lo puedo hacer todo en una sola línea y ya. Lo último que me queda, y esto ya es como para los curiosos, esto lo descubrí hace un par de días,
que es cómo anidar funciones y hacer constructores de funciones. El nivel de abstracción es mucho más grande en este caso, porque lo que uno va a querer hacer es poder hacer un aparato que construya nuevas funciones. En este caso, bueno, a mí me pasó esto. Yo cuando lo vi me quedé como completamente sorprendido. No lo había visto nunca. Eh, de hecho, se pueden hacer cosas muy buenas. Y que aparentemente son bastante comunes, encima se lo pero todo. Fíjense esta función. Acá tengo una función que se llama crea potencia. ¿Bien? Y adentro tiene pot. Ese es el argumento. El argumento es pot. Adentro le pongo otra función. Defino otra función adentro de esta función. ¿Sí? Me deja hacerlo sin mayores problemas. Y adentro le recibe como argumento número. Pero número no existe acá. Yo una vez que entré acá adentro, yo llamé a crea potencia, yo le pasé pot, no existe número. ¿Bien? Esta va a recibir número y me va a hacer que número lo eleve a pot. ¿Bien? Simple. Esta de acá de adentro retorna número elevado a pot y pot entra por aquí. Y esta crea potencia lo que hace es retornar el valor de interna, es decir, esta retorna lo que de interna. Interna me va a dar número por pot. Número a la pot, perdón. Hasta ahí parece bastante sencillo. Tengo una función, adentro defino otra función que va a agarrar número, que no sabemos cómo carajo va a ser para entrar, y lo va a elevar a pot, que es la que entra aquí, y me va a devolver número elevado a la pot, y entonces la que está más afuera me va a devolver interna. Simple, fácil y sencillo. Cuando yo agarro y hago, entonces le digo, crea potencia, llamo a la función de afuera, con este argumento, con pot igual a 2. ¿Sí? Lo que hago es crear un objeto y se lo asigno a cuadrado. Ahora cuadrado va a ser lo que me devuelve crea potencia de 2. Cubo va a ser lo que me devuelve crea potencia 3. En este caso el argumento es 3. Cuarta, bueno, así. Entonces, ¿qué son cuadrado, cubo, cuarta? Van a ser funciones, son objetos que son funciones, que ahora cuando yo los evalúe, o les pase un argumento, perdón, cuadrado, si yo le paso 5, va a agarrar y me va a sacar, este va a ser número, ¿sí? Número va a ir elevado a la pot, pero como no sabía qué número era número aquí, me hace una potencia, me hace una función nueva que lo que va a hacer es ir recibiendo este argumento. Por ejemplo, lo que estuve probando ahora en la semana con respecto a esto de anidar funciones, que de alguna manera se llama encapsular esto. Me parece que esto existe y se usa bastante en algunos otros lenguajes como Java, como uno de esos, no me acuerdo bien. El Ale, que es experto en Java, así que está aquí adentro, capaz que nos puede ayudar. Sí, eso es el concepto de encapsular. En Java, bueno, en todos los lenguajes orientados a objetos Se se usa encapsula. mucho eso. Sí, gracias, Ale. El otro día me di cuenta que yo tenía un problema de condiciones iniciales. Y que según las condiciones iniciales tenía que resolver distintas cosas. Entonces, con esto pude agarrar y hacer para mi sistema con distintas condiciones iniciales, encapsular y llamar directamente a una función, crear la función que yo quería según la condición inicial que tenía, porque según una condición inicial tenía que pasar una cosa que era completamente distinta a la que tenía que hacer según otro tipo de condiciones iniciales, y todo eso lo pude encapsular y crear una función genérica que según lo que pase en las condiciones iniciales haga una cosa o la otra, y cada uno se genera su función y chao, y a correr. Y entonces me preocupo bastante menos por todo ese detalle. Y además tengo que escribir infinitas líneas menos.
por ejemplo, si ahí vos hubieras puesto número 1, coma número 2, es decir, Sí, dos argumentos. sí. Y en este return hubieras puesto, qué sé yo, número 1 a la potencia más número 2 a la potencia. Probemos, siempre, ¿Entendés? siempre probamos. Eso es lo bueno que tiene esto, que uno puede probar sin tener que andar dando vuelta y compilar y todo eso. Número uno y número 2 me dijiste. Claro, coma número 2. Claro, y acá vamos a hacer número uno a la potencia y ponerle, vamos a hacer esto. Lo devolvamos con una lista. Dale. Eh, Número 2 a la misma potencia. a la pot. Entonces, Y después tenés que definir vamos a hacer ¿cómo se llama? cubo, ¿no? O, Dale. por ejemplo, vamos a hacer esto, mira. Lista igual a una lista vacía. La potencia 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Entonces vamos a hacer for i in lista. Vamos a decir que nos haga... Perdón. Vamos a hacerla vacía así. 3. Le vamos a decir lista append que nos meta adentro crea potencia. ¿Qué te parece? Dale. Fíjate qué es lo que va a hacer esto. De i, ¿no? Me va a hacer crea potencia, le pongamos 4 así tiene más razón de ser. Crea potencia de 0, crea potencia de 1, crea potencia de 2, crea potencia de 3. Todo eso va a quedar dentro de esta lista. ¿Bien? Sí. Acordémonos entonces, veamos, print lista. ¿Qué es lista? Dice, función, crea potencia, locals, ¿en qué lugar está? Otra función, ¿en qué lugar está? Y así. Es una lista de funciones. ¿Ok? Entonces, Claro. ahora le pidamos que haga lista, la primera, que haga lista sub 0, ¿de quién? Ahora le tengo que pasar los argumentos, porque esto es una función, acuérdate, lista sub 0 es una función. Sí. Hasta aquí, es una función. Entonces le voy a tener que pasar los argumentos, y entonces le voy a tener que pasar número 1, número 2. Por ejemplo, Claro. 3 y 4. Veamos si qué anda. Sí. ¿Y qué pasa si le pido lista sub 1, que es la primera potencia? ¿Y Sí. qué pasa si le pido lista Tendría que sub pasar 3, 4. Claro. Directamente. Claro. Bien. Perfecto. O podría ser una variable también, lo que no importa, ¿no? Pero van a ser dos Está argumentos. bien. Es decir, que las variables que quedan indefinidas las toma como argumento en la definición que lo definiste antes. Exactamente. Así tal cual. Listo. Mi recomendación, la de siempre, hay que practicar y mucho, y por eso en esta clase me tomé el laburo de escribirle algunas cositas, ya no generales, sino específicas, que van a tener que hacer hasta el viernes, como soy un tipo piola, y se las quiero comentar. La tarea que tenemos hasta el viernes es, bueno, crear una función que genere secuencias pseudo aleatorias de números, ¿bien? A partir de esta formulita. Y todo esto está en Wikipedia, y esto ya se los di implementado aquí, ¿sí? Después si lo ven, lo copian y lo pegan. Esto calcula una serie de números pseudo random de 32.768 números. Entonces, lo que tienen que hacer es crear una función que haga esto. Acá está escrito así plano, y yo lo que quiero es que ustedes hagan una función que le dicen quiero tantos números aleatorios y te devuelve una lista con esa cantidad de números aleatorios. Y recomendación, que los devuelva float entre 0 y 1 en la distribución uniforme. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en la parte 2 se entiende qué es lo que hay que hacer, ¿no? Más o menos, pero escucha, ¿qué dijiste? ¿Que lo devuelva float? ¿Qué? Claro, que le devuelva una distribución, que devuelva estos números normalizados entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ok. Bien, pero que no devuelva 32.768, ¿no? Que devuelva lo que uno quiera, 10, 12, 5, qué sé yo. ¿Bien? Sí. Por ejemplo, se me ocurre que puede ser útil que ustedes a todo esto dejan M, A, B fijos, todo este for obviamente,
Y afuera pueden definir la función en la cual ustedes le pasan la semilla. Vieron que siempre uno pasa una semilla. Y le pasan la semilla y cuántos números quieren y le devuelve una lista con esos números. ¿Sí? Y acá, obviamente, normalizados. Es decir, tienen que averiguar cuál es el más grande de todos estos y dividirlo por el más grande, una son 0. Bien. Entonces, a partir de esa lista, de esa función que tiene, que ya genera los números pseudo aleatorios, van a tener que hacer una función que tenga como input un número de dimensiones, por ejemplo, 3 dimensiones, y que devuelva una lista que contenga 2 listas adentro, con n elementos para representar las coordenadas y los momentos de una partícula. ¿Sí? Por ejemplo, si es en 3D, la lista de la partícula 1 va a tener corchete, corchete, adentro va a ser una lista, donde adentro voy a tener una lista con x, y, z, y otra lista con p, x, p, y, p, z. ¿Sí? Una vez que tengan eso, van a situar todo mi sistema de partículas, ¿sí? O van a situar a estas partículas, a esta partícula en particular, en una caja de ancho A, ¿sí? Es decir, x, y, z van a estar entre 0 y A, o entre lo que sea, pero de ancho A, y las componentes de los momentos van a estar entre -1 y 1. ¿Sí? A como dé lugar. En el inciso 3 van a crear una función, ¿sí? Que a partir de lo anterior, a partir de esta función que ustedes ya tienen para hacer una particulita y ponerla en algún lugar del espacio, de mi caja, con momentos, van a combinar todo lo anterior y van a generar la configuración para un sistema de m partículas al azar adentro de esa caja y con los momentos entre -1 y 1.